La noche se adhiere a las paredes como un presagio. Uno se aproxima al antiguo palacio de los Leguía. No importa si el viento está quieto o si el cielo duerme sin luna. Las ventanas, siempre, parecen exhalar un frío que no pertenece al clima limeño. Como si cada ladrillo conservara la memoria de algo que jamás debió ocurrir. Los vecinos dicen que la casa respira. Los más viejos, que murmuran nombres que nadie quiere repetir, pero nadie se atreve a entrar. No desde aquella madrugada en que la última luz del interior se apagó para siempre, antes de que el silencio lo devorara. Ese palacio recibió ministros, aristócratas, diplomáticos, poetas y generales. Fue el escenario donde se forjó el poder de una de las familias más influyentes del Perú. Los Leguía, símbolo de fortuna, modernidad y prestigio, construyeron su imperio sobre tierras que no les pertenecían, tierras arrebatadas, con violencia y engaños, a comunidades indígenas que guardaban secretos más antiguos que la República misma. Hubo advertencias, ancianas que lloraron frente a los soldados, hombres que se negaron a abandonar sus montañas, y pagaron con sangre. Un chamán que, encadenado y moribundo, pronunció una profecía que ni los historiadores se atreven a citar completa. Algunos dicen que su voz aún permanece atrapada en las vigas del palacio, esperando pacientemente que se cumpla cada parte de su promesa de ruina. Aún así, los Leguía celebraron, bebieron y cosecharon poder. No entendieron que la riqueza que crecía en sus manos tenía raíces envenenadas, que su ascenso, tan brillante como un metal recién fundido, estaba destinado a fracturarse en la oscuridad, que el precio de su ambición no sería inmediato, pero sí desigual, cruel y definitivo. Hoy, más de 100 años después, el palacio sigue allí. No pertenece a nadie, no figura en ningún registro útil, y sin embargo, permanece intacto, observando, esperando, recordando. Antes de sumergirte en esta historia prohibida, respira hondo. No es un relato que se encuentre en los libros, ni un caso que los guías turísticos se atrevan a mencionar. Hablaremos de un palacio maldito, de una familia que se derrumbó desde dentro, y de un rencor que las décadas no pudieron enterrar. Lo que escucharás ahora proviene de archivos ignorados, testimonios polvorientos y sombras que nunca aprendieron a quedarse quietas. Si te gustan estas historias, donde la oscuridad latinoamericana toma forma, donde el poder se desmorona bajo el peso de aquello que fue robado, te invito a quedarte conmigo hasta el final. En este canal exploramos tragedias que se hunden en el tiempo, lugares olvidados, linajes que cayeron en desgracia, espíritus que permanecen velando un pasado que nadie quiere recordar, historias que, aunque parezcan lejanas, siguen respirando bajo los cimientos de nuestras ciudades. Antes de continuar, te pido que te suscribas, que dejes un me gusta, para que este trabajo llegue a más personas, y que escribas en los comentarios la pregunta que siempre guía la oscuridad de este canal. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Tu presencia aquí permite que sigamos desenterrando estas voces antiguas, y esta, en especial, es una historia que exige ser contada con respeto, con silencio, y con una atención casi ritual, porque la caída de los Leguía no fue solo política, fue espiritual, fue íntima, fue una especie de ajuste que comenzó con un susurro, y terminó con un país entero, observando incrédulo como una fortuna se transformaba en locura, en violencia y en muerte. Ahora sí, atenúa las luces, deja que el sonido te envuelva, y avancemos. La historia del palacio comenzó mucho antes de que la familia Leguía posara sus manos sobre aquellas tierras. En la ladera húmeda, donde más tarde levantarían sus columnas, existía un asentamiento indígena que evitaba mirar hacia cierto punto de la quebrada. Era un lugar cubierto de neblina, incluso en verano, donde las hojas nunca se secaban y los animales rehusaban cruzar. Los ancianos lo llamaban la hondonada donde duerme la sombra, una expresión que los antropólogos modernos jamás lograron traducir con precisión. Lo único cierto es que pertenecía a otro tiempo, a un mundo que respiraba con reglas diferentes y que no admitía intrusos. Los primeros rumores sobre su importancia llegaron a los Leguía a través de un ingeniero ambicioso, un hombre que había recorrido la zona, explorando posibles rutas para un proyecto ferroviario que jamás se concretó. El ingeniero habló de un terreno fértil, de agua cercana y de un clima privilegiado. No mencionó, o tal vez sí,
pero en voz demasiado baja, que cada vez que sus ayudantes marcaban estacas sobre el suelo, estas aparecían arrancadas al día siguiente, como si algo las rechazara. Lo único que importó a los Leguía fue la ubicación estratégica. Un palacio allí sería una declaración de poder, un símbolo de permanencia. Cuando los soldados llegaron para desalojar a los habitantes, encontraron resistencia. Los indígenas no eran numerosos, pero se negaron a abandonar los cultivos sagrados que habían protegido durante generaciones. Hubo gritos, forcejeos, un disparo aislado cuyo origen nadie asumió. Entre el tumulto, un chamán anciano, cubierto de collares y pinturas rojizas, se interpuso entre los uniformes. Nadie pudo olvidar sus ojos. Eran de un negro absoluto, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería contemplar. Los soldados lo arrastraron lejos, pero el anciano no dejó de murmurar una frase que heló la sangre a quienes la escucharon. Dicen que esa frase no era una amenaza, sino un aviso. Algo sobre la raíz que despierta cuando se la corta. Algo sobre la deuda que sangra hasta que el culpable paga con su propio linaje. Las palabras exactas se perdieron, pero el eco de su intención quedó rondando como un animal herido. Algunas versiones aseguran que el chamán murió esa misma noche. Otras dicen que fue llevado a la ciudad y que desapareció sin registro. Lo único que sobrevivió fue la sensación de que, en ese acto de despojo, se había roto un pacto antiguo, uno que ni los vencedores comprendían. La construcción del palacio comenzó al amanecer siguiente, como si los Leguía quisieran borrar cuanto antes lo ocurrido. Trajeron arquitectos europeos, artesanos, albañiles, carpinteros especializados. El lugar se llenó de martillazos, gritos y el roce metálico de herramientas. Pero hubo un detalle que los obreros notaron desde el primer día. La tierra parecía moverse bajo sus pies. No temblaba, no vibraba. Simplemente se sentía viva, tibia, como si respirara. Los hombres evitaban mencionar esa impresión por miedo al ridículo, pero cada uno llevaba en silencio la certeza de que aquel suelo no aceptaba ser perforado. A medida que las paredes se levantaban, comenzaron los accidentes. Una viga que cayó sin explicación, un andamio que se desplomó pese a estar asegurado. Un obrero hallado muerto al amanecer con los ojos abiertos mirando hacia la quebrada. No había marcas en su cuerpo, no había señales de lucha, solo aquel gesto de absoluta quietud, como si hubiese visto algo imposible antes de morir. Los supervisores atribuyeron los hechos al cansancio y al descuido, pero los trabajadores sabían que no era así. Uno a uno comenzaron a renunciar, dejando atrás herramientas, salarios pendientes y promesas de ascenso. Los Leguía, irritados ante la creciente deserción, contrataron cuadrillas nuevas, hombres rudos traídos de regiones donde el hambre no permitía temores. Pero ni siquiera ellos escaparon a la sensación de estar vigilados desde la hondonada. Algunos dijeron haber visto luces pequeñas flotando entre los arbustos al caer la noche, luces que no parecían reflejarse en el aire. Otros juraron que, mientras excavaban, escuchaban voces, hablando un idioma que no reconocían, voces que no salían de afuera, sino del interior mismo de la tierra, voces que susurraban nombres que nadie se atrevió a repetir. Cada vez que uno de aquellos fenómenos ocurría, el ingeniero responsable revisaba planos, reforzaba estructuras y emitía órdenes con un tono demasiado elevado, como si intentara convencerse de que todo tenía explicación. Pero él también estaba cambiando. Lo notaban en la forma en que observaba la quebrada, con una mezcla de fascinación y terror. Lo notaban en sus manos temblorosas cada vez que firmaba un informe. Lo notaban en la sombra oscura que parecía seguirlo unos pasos detrás. Incluso cuando caminaba bajo pleno sol, los trabajos avanzaban. Sí, pero algo invisible iba creciendo en paralelo. Era como si el palacio, antes incluso de estar terminado, empezara a absorber la historia del lugar, a devorarla, a incorporarla dentro de sus muros. Las paredes parecían escuchar. Los pasillos recién trazados vibraban con un frío inexplicable al caer la tarde. Y cada noche, todos los que trabajaban allí despertaban al menos una vez con la sensación de ser observados desde un punto que no lograban ubicar. La inauguración estaba prevista para el año siguiente. Los Leguía ya hablaban de fiestas, de recepciones diplomáticas, de la gloria que aquel palacio brindaría a su apellido. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que los obreros intuían con un miedo casi infantil. El palacio no estaba siendo construido
en ese lugar. Era el lugar, el que estaba construyendo al palacio, moldeándolo, adaptándolo, preparándolo para un propósito que aún no se revelaba. Y llega cuando finalmente se levantó la última columna. Un viento feroz descendió de la quebrada, un viento que nadie supo de dónde venía y que hizo temblar las ventanas recién instaladas. Los obreros se persignaron, el ingeniero palideció, y en el silencio posterior, profundo como un abismo, la tierra pareció exhalar, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía siglos. Cuando la familia Leguía se instaló por primera vez en el palacio, aún no habían terminado de colocar los tapices, ni de afinar los últimos detalles arquitectónicos. Sin embargo, el patriarca decidió adelantarse a la inauguración oficial y pasar allí una noche con su esposa y sus 2 hijos. Era un gesto simbólico, una forma de marcar territorio, de demostrar que aquella propiedad tan imponente, tan desafiante, pertenecía por completo a su linaje. Nadie lo discutió, pero los sirvientes, que dormían en habitaciones provisionales, murmuraban entre sí que era demasiado pronto, que la casa no estaba lista, como si la casa, en realidad, necesitara tiempo para aceptar a quienes pretendían habitarla. Esa primera noche trajo consigo señales que muchos prefirieron ignorar. Mientras los niños recorrían los pasillos, iluminados con lámparas de aceite, notaron que el eco de sus pasos no era uniforme. A veces resonaba como debía, otras se apagaba a mitad de camino, como absorbido por un lugar concreto del corredor. Uno de los pequeños aseguró haber visto, al fondo de un pasillo, a un hombre de espaldas inclinado frente a una ventana. Cuando llamó a su hermano para que lo viera, la figura ya no estaba. Los adultos rieron, atribuyéndolo a la imaginación. Pero la semilla del miedo ya había sido plantada en la mente infantil. La esposa del patriarca, una mujer culta y sensible, sintió de inmediato el peso del ambiente. Había viajado por Europa, conocía castillos fríos, monasterios centenarios y mansiones góticas construidas sobre cementerios olvidados, pero nunca había percibido algo como lo que emanaba de aquel palacio peruano. Era una presencia sutil, extendida como un velo sobre cada superficie. Una vibración casi mineral parecía surgir del suelo y trepar por las paredes hasta oprimir el aire. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó lo que creyó ser un susurro. No venía de los pasillos ni de las habitaciones contiguas, venía del interior mismo de la madera. El patriarca, en cambio, estaba satisfecho. Caminaba de habitación en habitación con paso firme, como si inspeccionara un reino que finalmente podía llamar suyo. Pero incluso él percibió un detalle inquietante. Las puertas, recién instaladas, se cerraban solas, de manera lenta y silenciosa, como si alguien invisible las empujara con extrema delicadeza. Ordenó revisar las bisagras, pero los carpinteros confirmaron que todo funcionaba perfectamente. El fenómeno se repetía únicamente por la noche, nunca durante el día. La madera se ajusta al cambio de temperatura, dijo el arquitecto, pero su voz temblaba al decirlo. Los sirvientes fueron los primeros en admitir que algo no estaba bien. Aseguraban escuchar pasos en el piso superior cuando todos dormían, pasos que recorrían los cuartos vacíos con decisión, como si alguien patrullara el lugar. Algunos decían que, al doblar una esquina, habían visto sombras cruzar justo antes de que ellos llegaran. Otras veces, mientras limpiaban, sentían que sus utensilios se movían apenas unos centímetros, justo lo suficiente para hacerles perder el equilibrio emocional. Ninguno se atrevía a hablarlo directamente con los Leguía, pero empezaron a abandonar la casa uno por uno, usando excusas débiles que nadie creyó realmente. Un visitante ilustre, amigo cercano de la familia, llegó semanas después para una cena privada. Al entrar en el salón principal, se detuvo abruptamente y miró hacia el techo. Comentó que había sentido algo parecido a una corriente helada que caía desde arriba, pese a que ninguna ventana estaba abierta. Lo dijo en tono ligero, casi y humorístico, pero sus manos delataban que el comentario no era trivial. Esa noche, el mismo visitante despertó sobresaltado en la habitación de invitados, convencido de que alguien estaba sentado en una silla junto a su cama. Cuando encendió la lámpara, la silla estaba vacía, pero seguía meciéndose. A pesar de los incidentes, la familia continuó ignorando las advertencias. Organizaron un almuerzo dominical, invitando a figuras políticas
y a miembros de la élite limeña. Todo transcurrió con normalidad hasta que, al caer la tarde, un ruido profundo resonó en la hondonada detrás de la propiedad. Fue un sonido gutural, como el desgarro de una montaña o el bramido de un animal gigantesco. Los invitados se quedaron inmóviles, con los platos aún suspendidos entre sus manos. Nadie supo describir el origen del estruendo, pero todos coincidieron en que había sido algo vivo, enorme y antiguo. Esa misma noche, el hijo mayor de los Leguía desapareció durante unos minutos que parecieron horas. Lo encontraron en el ala norte, de pie frente a una pared desnuda, con los ojos muy abiertos y los labios murmurando algo inaudible. Cuando lo sacudieron, para despertarlo de aquel trance, el niño rompió a llorar, pero no pudo explicar cómo había llegado allí. Lo único que dijo, antes de caer exhausto entre los brazos de su madre, fue que la casa lo llamó. Nadie volvió a mencionarlo, nadie quiso hacerlo. Los médicos de la familia recomendaron descanso y evitar emociones fuertes. Pero la esposa del patriarca no estaba convencida. Para ella, la casa tenía un pulso propio, una especie de latido que se intensificaba con el paso de los días. Comenzó a registrar en un cuaderno cada evento extraño: ruidos, sombras, puertas que se abrían, objetos que cambiaban de lugar. El patriarca encontró esas notas y las destruyó furioso, acusándola de superstición. Pero la mujer sabía que la casa estaba cambiando al ritmo del pasado que la sostenía. Y llega mientras las tensiones se acumulaban. Algo empezó a despertar en la hondonada profunda, allí donde el chamán había pronunciado su profecía final. No era una presencia visible, ni un espíritu fácil de nombrar. Era una deuda viva. Y ahora que los Leguía dormían bajo su techo, aquella deuda comenzaba a exigir pago. Con el paso de los meses, el palacio dejó de ser una residencia y se convirtió en un organismo silencioso que observaba a sus habitantes con creciente interés. La familia Leguía intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero cada día la tensión se hacía más evidente. Las mañanas eran tranquilas, casi plácidas, como si la casa prefiriera dormir a esa hora. Pero cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban en los corredores, algo se agitaba en su interior. Era como si la estructura se despertara, estirando sus cimientos con un susurro apenas perceptible, preparando un escenario que solo ellos podían sentir. La esposa del patriarca fue la primera en notar un cambio más profundo. Los espejos reflejaban detalles que no pertenecían al presente. Una noche, al cepillarse el cabello, vio detrás de sí a una mujer con rasgos indígenas, vestida con ropas ceremoniales, mirándola con una tristeza insondable. La visión duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para que la mujer dejara caer el cepillo y retrocediera con un grito ahogado. Nadie le creyó, ni siquiera sus hijos, que ya habían vivido episodios inexplicables. Lograron aceptar que un rostro ajeno los observaba desde la superficie plateada de un espejo nuevo. El patriarca, cada vez más absorto en sus actividades políticas, comenzó a pasar largas horas fuera del palacio, justificando su ausencia con reuniones urgentes. La realidad era otra. No soportaba el ambiente de la casa. Dormía mal. Sentía un peso constante en el pecho y un frío que se colaba por sus huesos cada vez que atravesaba la entrada principal. La sensación era peor en el salón del ala norte, donde las vigas parecían emitir un zumbido casi imperceptible, como el leve murmullo de una voz escondida dentro de la madera. Aún así, su orgullo le impedía admitirlo. Mientras tanto, el hijo mayor seguía padeciendo episodios de sonambulismo. Lo encontraban caminando por los pasillos, con los ojos abiertos pero sin ver, murmurando palabras en un idioma antiguo que nadie reconocía. Una madrugada lo hallaron en el jardín posterior, de pie frente a la hondonada. Su piel estaba helada, como si hubiera estado allí por horas. Cuando finalmente despertó, lloró desconsolado y suplicó que no lo obligaran a dormir en esa casa nunca más. El patriarca ordenó silencio absoluto sobre el tema. Es solo una fase, repitió, como un rezo destinado a ahogar el miedo. Los sirvientes que quedaban comenzaron a vivir en un estado de alerta constante. Algunos escuchaban pasos descalzos corriendo por los pasillos a altas horas de la noche. Pese a que todos dormían, otros relataban haber visto figuras breves en el reflejo de las ventanas. Una empleada renunció tras asegurar que, mientras limpiaba la escalera principal, una mano invisible le rozó el hombro. No un golpe, no un tirón, sino un simple toque.
suave, humano. Esa delicadeza fue lo que más la aterrorizó. No parecía un gesto hostil, sino un llamado. Los eventos se intensificaron durante una tormenta que cayó sobre la ciudad sin aviso previo. Fue una lluvia gruesa, pesada, acompañada de relámpagos que iluminaban el palacio como si lo diseccionaran desde el cielo. Esa noche, la esposa del patriarca escuchó un llanto procedente de una habitación vacía. Cuando abrió la puerta, la habitación estaba oscura, pero el llanto continuaba, suave al principio, luego más profundo, con el corazón golpeando en su pecho. Encendió la lámpara. No había nadie. Sin embargo, la cuna antigua que había mandado restaurar se movía ligeramente, como si alguien invisible buscara consuelo en su vaivén. El patriarca regresó de madrugada empapado por la tormenta. Al entrar, sintió que el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las lámparas temblaban como si algo respirara cerca de ellas. Al subir las escaleras, escuchó un susurro tan nítido que se detuvo al instante. Era una voz femenina, baja, dolida, pronunciando su apellido con una claridad que lo paralizó. No había nadie allí, pero el susurro persistió unos segundos más, repitiéndose como un eco que no seguía ninguna ley física. Al día siguiente, el clima pareció volver a la normalidad, pero los miembros de la familia comenzaron a experimentar un cambio más profundo. Era como si el palacio los drenara, como si robara pequeños fragmentos de su energía cada día. La esposa se volvió silenciosa y retraída. El hijo mayor enfermizo. El menor, irritable. El patriarca, por su parte, comenzó a perder la paciencia con todos, incluso consigo mismo. La casa se había convertido en una jaula invisible, y ellos caminaban dentro de ella, sin darse cuenta. La hondonada también cambió. Los sirvientes aseguraban que durante la noche se iluminaba con un resplandor débil, como brasas enterradas bajo la tierra húmeda. Algunos escuchaban cantos lejanos. Otros creían ver figuras moviéndose entre la maleza. Los animales evitaban acercarse. Ni siquiera los perros más valientes se atrevían a cruzar los límites del jardín posterior. Al final, la familia Leguía comprendió que algo los estaba envolviendo lentamente. Algo paciente, algo antiguo, algo que había esperado generaciones enteras para despertar, y que ahora extendía sus raíces, invisibles hacia ellos, centímetro a centímetro, noche tras noche, sin prisa y sin perdón. Con la llegada del invierno, el palacio adoptó un carácter aún más opresivo, como si el frío permitiera que sus secretos respiraran con mayor libertad. La esposa del patriarca comenzó a sentir que las paredes vibraban levemente al amanecer. Un estremecimiento casi imperceptible corría los corredores, como un pulso subterráneo. Al principio creyó que era producto del clima, pero un día apoyó la palma de la mano contra la pared del pasillo norte y sintió un latido, un ritmo lento, poderoso, profundamente orgánico. Retiró la mano de inmediato y retrocedió, convencida de que estaba perdiendo la cordura. El hijo mayor, cada vez más pálido, comenzó a tener episodios de fiebre que surgían de la nada. En sus delirios mencionaba nombres que nadie conocía, nombres que parecían provenir de una lengua ceremonial, antigua como la tierra. Una madrugada, mientras el niño dormía sobresaltado, la madre notó que de su boca no salían suspiros ni gemidos infantiles, sino palabras ritmadas, como un cántico. Al acercarse, sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío, casi insoportable. Cuando intentó despertarlo, el niño abrió los ojos de golpe y murmuró que ellas están subiendo. Nadie logró que explicara quiénes eran ellas. El patriarca, presionado por su carrera política, comenzó a recibir advertencias veladas sobre su estado mental. Cometía errores en documentos, olvidaba reuniones cruciales, y algunos colegas aseguraban que parecía distraído, como si escuchara voces que no estaban allí. Intentó negar esos rumores, pero una noche, mientras escribía en su despacho, el silencio fue quebrado por un sonido que lo dejó inmóvil. Pasos arrastrados justo detrás de su silla. Se giró bruscamente, pero el salón estaba vacío. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un olor terroso, húmedo, como si alguien hubiera entrado empapado de lluvia. Ese olor persistió durante horas. Los sirvientes, que aún permanecían, comenzaron a dormir todos juntos en la cocina, único lugar donde la temperatura se mantenía relativamente estable. Contaban historias en voz baja sobre lo que habían visto,
sombras deslizándose por el techo como si caminaran suspendidas, puertas que se abrían lentamente con un susurro casi cariñoso. Una figura pequeña, encorvada, que algunos afirmaban haber visto descender por la escalera, sin tocar los escalones. La tensión era tan grande que incluso los utensilios parecían sonar más fuerte, como si cualquier metal vibrara, en respuesta a algo invisible. Una noche, la esposa del patriarca fue despertada por un sonido leve, repetitivo, como gotas cayendo sobre un cuenco. Al levantarse, notó un rastro oscuro en el piso, una línea fina que avanzaba desde la puerta hasta el centro de la habitación. Era agua, pero no era agua común. Tenía un olor a raíces húmedas, a tierra recién removida. Siguió el rastro con el corazón acelerado y lo vio detenerse frente al gran armario antiguo que habían traído desde Europa. Cuando abrió las puertas, el armario estaba vacío, pero una corriente helada salió de su interior, como si dentro hubiera un invierno propio. Un clima que no pertenecía a este mundo. Los eventos se intensificaron. Un historiador amigo de la familia, experto en culturas prehispánicas, aceptó visitar el palacio tras insistencia del patriarca. Apenas cruzó el umbral, sus ojos se abrieron con horror contenible. Dijo que el lugar estaba construido sobre un sitio cerimón y el prohibido, un punto donde se realizaban rituales destinados a mantener en equilibrio fuerzas invisibles. Habló de guardianes, de protectores ancestrales, de un pacto que jamás debió romperse. Pero antes de continuar, su voz se quebró. Miró hacia la hondonada con un terror visceral y pidió marcharse antes del anochecer. Esa misma noche dejó una carta advirtiendo a la familia que abandonaran el lugar sin demora. La esposa intentó convencer al patriarca de hacerlo, pero él se negaba con obstinación. Afirmaba que irse significaría admitir debilidad, renunciar a una obra que había costado fortunas y prestigio. Sin embargo, su voz temblaba al pronunciar esas palabras. Sabía que algo los estaba acorralando. Lo sentía cada vez que subía las escaleras y notaba que los escalones crujían no hacia abajo, sino hacia arriba, como si respondieran a un peso invisible que ascendía con él. Sentía como el aire se espesaba cada vez que atravesaba el pasillo norte, como si alguien caminara a su lado, respirando dentro de su oído. Los niños dejaron de jugar. Sus miradas se volvían hacia rincones vacíos, con la seriedad de quienes ven más de lo que pueden explicar. Uno de ellos afirmó haber visto figuras moviéndose bajo el suelo del jardín, como sombras deslizándose entre raíces. Otro dijo que alguien llamaba su nombre desde las paredes, con una voz que no era humana, pero tampoco completamente ajena. A partir de entonces, evitaban separarse, incluso para dormir. El miedo los había unido en un silencio que no pertenecía a su edad. Finalmente, la esposa del patriarca comprendió la verdad que había intentado evitar durante meses. Ya no eran los habitantes del palacio, eran sus huéspedes, o peor aún, eran su ofrenda. Cada día, cada noche, la casa los absorbía un poco más, borrando sus fuerzas, sus memorias, sus voces, y en la hondonada, aquello que dormía bajo la tierra comenzaba a moverse. No era un espíritu, no era un fantasma, era algo más antiguo que la historia escrita, algo que despertaba lentamente, hambriento de lo que los Leguía nunca debieron reclamar. La noche en que todo se rompió llegó sin anunciarse con palabras plausibles. Vino con un viento que olía a piedra y a incendio apagado. Un viento que traía en sus bordes voces antiguas que nadie pudo localizar. La casa se volvió un instrumento de resonancias. Los tapices vibraban con notas que parecían formar un idioma. Dentro del palacio, la familia se despertó con una sensación que no era miedo ni sueño, sino la certeza de que el tiempo les exigía cuentas. Cada reloj dejó de caer la misma hora, como si el presente fuera incapaz de sostenerse. El hijo menor fue el primero en desaparecer esa madrugada. Lo hallaron en el corredor central, apoyado contra una columna, con la mirada fija y los labios en movimiento. Nadie pudo entender sus palabras. Parecían nombres enlazados con números y nombres de lugares que no figuraban en ningún mapa. Cuando intentaron llevarlo a su habitación, su cuerpo se volvió pesado, como si algo invisible lo hubiera enraizado al suelo. Gritó una palabra final que dejó a todos helados, un apelativo en quechua que nadie cercioró traducir completamente. La esposa del patriarca, que había guardado silencios durante meses, mientras registraba en su cuaderno cada irregularidad, corrió hacia la hondonada con el hijo mayor detrás.
ambos como guiados por una fuerza que no pertenecía a su voluntad. Allí, la tierra se abrió apenas, exponiendo un fango oscuro que emitía un brillo como brasas dormidas. Voces como rezos rotos brotaron del hueco, y un coro de sombras ascendió, no con violencia desordenada, sino con la precisión de quienes cumplen una condena largamente esperada. Las figuras surgieron lentas, envueltas en telas que olían a sudor antiguo y lluvia. El patriarca, que hasta entonces se aferraba al orgullo como a una tabla de salvación, intentó imponer la razón con su voz. Salió al jardín, enfrentándose a lo que llamaban los sirvientes la noche de las cuentas, y habló con palabras que pretendían acuerdo y decreto. Pero las fuerzas que caminaban estaban más allá de edictos. Su poder era silencioso y paciente. Los murmullos entre las raíces pronunciaron historias de despojo, nombres de haciendas, de menores arrancados de sus tierras, de contratos firmados con tinta sobre huesos. Cada palabra que el patriarca pronunciaba parecía devolverle un fragmento de culpa en forma de frío que se clavaba en sus huesos. Dentro del palacio, los objetos tomaron peso propio. Un piano tocó una melodía rota sin manos. Las lámparas oscilaron en compases que no correspondían a corriente alguna. Los retratos, colgados durante décadas, comenzaron a llorar una savia oscura que manchó marcos y significados. La familia se vio rodeada de sus épocas victorias convertidas en acusaciones mudas. Cada salón había sido escenario de banquetes, ahora fue tribunal donde las paredes mostraban memorias que los Leguía preferían ocultar. Contratos, nombres, mapas de tierras marcadas como disponibles. El hijo mayor, que había recorrido la ciudad, buscando consuelo fuera del palacio, regresó porque algo le había llamado. Al volver, caminó lentamente por la sala principal mientras sus dedos rozaban los muebles, como si relevara su historia. Con voz clara, empezó a enumerar fechas y sitios, enumeración que no era solo geografía, sino catálogo de agravios. Cada lugar pronunciado liberaba en la atmósfera una imagen: aldeas desforestadas, ofrendas profanadas, rostros que miraban con hambre de justicia. Los invitados que aún quedaban, hombres de buena posición, sintieron como la tierra bajo sus zapatos les recordaba el origen de sus privilegios. La hondonada, que había sido silencio por generaciones, mostró su propio tribunal, formas que no necesitaban cuerpo para reprochar. Un anciano, que había sido secretario de la familia, cayó de rodillas y suplicó perdón a voces que no le respondían. El patriarca, en cambio, intentó razonar. Ofreció dinero, títulos, promesas de reparación. Las voces respondieron con la memoria: el cordel de un niño, el nombre de una madre, la sombra de una cosecha quemada. La familia entendió, con la claridad amarga de quien recibe sentencia, que no existía compensación que bastara. La deuda era ontológica, vinculada al ser mismo de la tierra. En la última hora, antes del amanecer, la casa consumó su ajuste. El menor, que había desaparecido, fue encontrado sentado en el umbral, con los ojos vacíos y una expresión tan vieja que parecía haber vivido 1000 inviernos. Murmuró una frase que resonó en toda la estructura: ellas no querían sangre, querían recuerdo. Y liga con esa palabra, las figuras que habían emergido volvieron a hundirse, dejando tras de sí un silencio que no era calma sino cumplimiento. La familia quedó intacta físicamente, pero fragmentada en algo peor: la certeza de que su nombre sería ahora sinónimo de lo que perdieron. Cuando el amanecer tiñó las tejas de gris, los Leguía ya no eran los mismos. Sus rostros mostraban un desgaste que el dinero no podía reparar. La ciudad murmuró. Las crónicas intentaron domesticar la versión, y los documentos oficiales callaron lo que no supieron traducir. El palacio, por su parte, continuó existiendo, pero ahora con una marca visible. Un jardín de ninguna semilla volvió a brotar plenamente. Una grieta en la columna principal que no pudo ser sellada. No fue una victoria de lo sobrenatural sobre lo humano. Fue la remezcla de la historia que, cuando se niega, encuentra formas de reclamar su lugar. Al caer la última luz sobre las ruinas del palacio, uno entiende que no existen muros capaces de contener aquello que la memoria reclama. Las tierras que una vez fueron arrebatadas, los nombres arrancados del polvo indígena, regresaron a pronunciar su propio veredicto. Y aunque la familia Leguía intentó reconstruir su historia con silencios cuidadosamente tejidos, las sombras siguen deslizándose bajo las tejas rotas,
murmurando la noche en que la justicia antigua volvió a respirar. Los vecinos dicen que, cuando la neblina entra por los portales, se escucha un piano tocando una melodía que nadie ha podido identificar. Hoy, el palacio permanece en pie como un recordatorio de que el poder tiene un precio que ninguna riqueza puede pagar. Las grietas que recorren sus paredes no son fallas estructurales, son cicatrices que revelan lo que fue oculto. Y quienes se aventuran a mirar demasiado tiempo por sus ventanas, aseguran ver figuras quietas, detenidas en un tiempo que no pertenece al nuestro. No piden ayuda, no piden luz, solo observan, como guardianes de un relato que se resiste a morir. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, te invito a permanecer en esta oscuridad conmigo. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame abajo tu nombre y desde qué ciudad estás viendo este video. Tu voz mantiene viva esta memoria que tantos intentaron enterrar.